Alejandro lo tenía todo: dinero, poder absoluto y una novia joven que exhibía como un trofeo brillante en cada evento social de la ciudad. Él creía sinceramente que había dejado el pasado enterrado en el olvido. Estaba convencido de que Elena nunca más se cruzaría en su camino. Pero aquella noche, justo en medio de la fiesta más importante de toda su carrera, ella apareció, embarazada. Y el padre de ese niño estaba sentado en la mesa contigua a la suya. Era su propio hermano. Esta es la historia de un hombre que perdió su mundo entero en 60 segundos. El gran salón del Grand Hotel estaba abarrotado de gente. Candelabros de cristal inmensos, champán francés circulando sin cesar, empresarios luciendo esmóquines impecables. Alejandro había alquilado el espacio completo para celebrar la fusión de su empresa con el conglomerado más grande del norte del país. Era la noche destinada a consolidar su apellido entre los gigantes de la nación. Él circulaba entre los invitados con Camila a su lado. 23 años, un vestido rojo ceñido que dejaba poco a la imaginación y una sonrisa perfectamente ensayada. Ella se aferraba a su brazo como si formara parte de su vestuario de lujo. Javier, su hermano, estaba sentado en la mesa principal, riendo ante alguna broma de negocios que probablemente no le importaba. Alejandro miró a su alrededor y sintió esa embriagadora sensación de victoria total. Todo lo que siempre había deseado estaba allí, materializado en esa sala, y entonces las enormes puertas dobles del salón se abrieron de par en par. Una mujer entró, completamente sola, embarazada, y cuando Alejandro vio de quién se trataba, la copa se resbaló de su mano y estalló en 1000 pedazos contra el suelo de mármol. Alejandro había construido su imperio desde la nada absoluta. A los 22 años, tomó un préstamo que nadie creía que lograría pagar y abrió una constructora en un viejo almacén alquilado. Trabajó 18 horas diarias durante 5 años interminables. Perdió amigos en el camino, perdió incontables noches de sueño, pero jamás perdió el enfoque. Él quería ser alguien, deseaba fervientemente que su apellido significara algo importante, y lo consiguió. A los 35 años, Alejandro Vargas era el dueño de una de las desarrolladoras inmobiliarias más grandes del estado. Edificios corporativos, condominios de ultralujo, centros comerciales. Todo llevaba su firma distintiva. Elena entró en su vida cuando él apenas estaba comenzando a despegar. Ella era pasante de arquitectura en el primer proyecto grande que él logró conseguir. Cabello castaño siempre recogido, gafas de lectura, un cuaderno siempre bajo el brazo. No era como las demás mujeres que él conocía. No se dejaba impresionar por promesas vacías. Alejandro tuvo que conquistarla lentamente, con paciencia, cenas sencillas en lugares modestos, conversaciones hasta la madrugada, planes compartidos de futuro. Se casaron 3 años después, en una ceremonia íntima, solo con la familia presente. Javier fue el padrino. En aquella época, los 2 hermanos eran inseparables. Javier trabajaba en la empresa, cuidaba de toda la parte administrativa, mientras Alejandro cerraba los contratos millonarios. Pero el éxito cambia a las personas, o tal vez simplemente revela quiénes siempre fueron en realidad. Alejandro comenzó a viajar cada vez más. Eventos de gala, reuniones interminables, cenas de negocios. Elena se quedaba en casa esperando. Ella intentó acompañarlo algunas veces, pero él siempre tenía una excusa preparada. Decía que era solo trabajo. Decía que ella no se sentiría cómoda en ese ambiente. La verdad cruda es que él quería ese mundo brillante solo para él. Quería ser visto como un hombre solo, libre, deseable. Las peleas comenzaron siendo pequeñas, un comentario ácido por aquí, un silencio prolongado por allá. Entonces se convirtieron en discusiones acaloradas, portazos que retumbaban, noches durmiendo separados.
Alejandro nunca lo admitió en voz alta, pero ya no sentía nada. El matrimonio se convirtió en una carga pesada. Y Javier siempre estaba allí, consolando a Elena, siendo el hermano atento, el amigo confiable. Cuando Alejandro pidió el divorcio fue un proceso rápido y frío. Papeles firmados, bienes divididos equitativamente, cada uno por su lado. Él pensó que se estaba liberando de una cadena. 6 meses después, conoció a Camila en un evento corporativo. Joven, hermosa, impresionada con todo lo que él representaba. Era perfecta para la nueva versión de sí mismo que quería proyectar. Y fue justo ahí donde todo comenzó a desmoronarse. Alejandro quería ser recordado para la posteridad, no solo como un empresario exitoso, sino como alguien que transformó la silueta de la ciudad. Soñaba despierto con ver su nombre grabado en placas de inauguración, en portadas de revistas de negocios, en las listas de los más influyentes. Quería que la gente señalara los rascacielos y dijera: ese de ahí lo construyó Alejandro Vargas. Y más que eso, deseaba ser envidiado. Quería que otros hombres lo miraran y desearan desesperadamente tener su vida, el coche importado de último modelo, el ático con vista panorámica al lago, la mujer joven y deslumbrante colgada de su brazo. Camila era el accesorio perfecto para eso. Ella no cuestionaba nada, no exigía atención emocional, simplemente sonreía para las fotos y hacía exactamente lo que él le pedía. Era simple, era fácil, era todo lo que Elena nunca fue. Él la llevaba a todas partes. Cenas benéficas, inauguraciones, fiestas exclusivas de negocios, siempre tomados de la mano, siempre con esa sonrisa de quien siente que ha conquistado el mundo entero. La gente miraba, murmuraba, él sentía la envidia en las miradas ajenas, y aquello alimentaba su ego. Javier, que ahora dirigía una filial menor de la empresa en otra ciudad, raramente aparecía por la sede principal. Cuando hablaban era estrictamente sobre trabajo, nada personal. Alejandro pensaba que era mejor así, menos complicaciones. Pero 3 semanas antes de la gran fiesta, sucedió algo extraño. Alejandro estaba en medio de una reunión cuando su celular vibró. Número desconocido. Lo ignoró. Sonó de nuevo. Y otra vez. Al cuarto intento, contestó irritado. Era Elena. Su voz sonaba diferente, demasiado calmada, casi gélida. Dijo que necesitaba hablar con él, personalmente, que era urgente. Alejandro suspiró con fastidio. Preguntó si era sobre la división de bienes, si faltaba firmar algún papel. Ella dijo que no, que se trataba de otra cosa. Él agendó un café rápido para el día siguiente, más para deshacerse del asunto que por un interés real. Elena llegó puntual. Se veía distinta, más delgada de rostro, pero con algo en la mirada que él no lograba identificar. Pidió un té. Se quedó en silencio durante algunos segundos, girando la taza entre sus manos nerviosas. Entonces dijo: «Solo vine a avisarte, porque vas a enterarte de cualquier forma, y prefiero que sea por mí». Alejandro frunció el ceño, confundido. Ella respiró hondo. «Estoy embarazada». Él parpadeó, procesó la información, y luego soltó una risa corta y seca. «¿Y yo necesito saber eso por qué razón?». Elena lo miró con una expresión que él jamás había visto antes en ella. «Lástima, porque el padre es Javier». El mundo se detuvo en seco. Alejandro se quedó inmóvil, con la taza de café suspendida en el aire. Ella siguió hablando, pero él ya no escuchaba nada. Solo veía su boca moviéndose. «Javier, su hermano». Elena salió de la cafetería sin esperar una respuesta, y Alejandro se quedó allí, solo, intentando comprender si aquello era la realidad. Y él todavía creía ingenuamente que podía arreglarlo todo. Alejandro no llamó a Javier, no envió ningún mensaje, no hizo absolutamente nada, simplemente regresó a su oficina, cerró la puerta con llave y se quedó allí, sentado, mirando fijamente a la pared. Las horas pasaron lentas.
Su secretaria tocó a la puerta 3 veces preguntando si se encontraba bien. Él no respondió. Cuando oscureció, finalmente se movió. Tomó su celular y escribió un mensaje para su hermano. «Tenemos que hablar». Javier respondió en segundos. «¿Sobre qué?» Alejandro apretó los dientes con fuerza. «¿Tú sabes sobre qué?» 3 puntos suspensivos parpadeando en la pantalla. Después nada. Javier no respondió más. Esa noche, Alejandro no regresó a casa. Se quedó en la oficina, recostado en el sofá de cuero mirando al techo oscuro. Camila llamó 4 veces. Él rechazó todas las llamadas. No podía hablar con ella, no podía hablar con nadie. Su cabeza era un torbellino caótico de imágenes. Javier y Elena, juntos, riendo, tocándose, tal vez mientras él estaba de viaje, tal vez en su propia casa, tal vez mientras él aún estaba casado. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuándo empezó? Intentó recordar señales, miradas cómplices, conversaciones susurradas, pero no lograba recordar, o tal vez nunca había prestado la suficiente atención. Al día siguiente intentó trabajar. Reuniones, llamadas, firmas de documentos, todo mecánico. La gente le hablaba y él solo asentía con la cabeza, ausente. Por la tarde, Javier apareció en la oficina. Sin avisar, golpeó la puerta y entró. Alejandro estaba de espaldas, mirando por el ventanal. No se giró. Javier cerró la puerta despacio. Se quedó allí parado, con las manos hundidas en los bolsillos. «Iba a contártelo». Su voz salió baja, casi culpable. Alejandro seguía sin girarse. «¿Cuándo? ¿En el baby shower?» Javier respiró hondo. «No fue planeado, Alejandro. Sucedió. Ella estaba destruida por tu culpa. Yo estaba ahí para ella. Y simplemente pasó». Alejandro finalmente se giró. Sus ojos estaban vacíos, sin brillo. «Te acostaste con mi mujer». Javier dio un paso atrás, defensivo. «Exmujer. Tú mismo pediste el divorcio. Tú mismo la descartaste como si nada». Alejandro cerró los puños hasta que los nudillos se pusieron blancos. «Ella era mi esposa, Javier. ¿Eso no significó nada para ti?» Javier negó con la cabeza. «Tú ya no la querías. Lo dejaste muy claro. Así que sí, yo la quise. Y no voy a pedir disculpas por eso». Se quedaron allí, parados, midiéndose el uno al otro. Alejandro quería gritar, quería golpear la pared hasta romperla, pero no hizo nada. Solo dijo con la voz temblorosa de rabia contenida: «Sal de aquí». Javier dudó un instante. Luego salió. Alejandro canceló 3 reuniones importantes esa semana, algo que nunca había hecho en toda su carrera. Camila notó que algo andaba mal. Preguntó si era por el trabajo. Él dijo que sí. Ella aceptó la excusa. Ella siempre aceptaba todo. Pero por la noche, solo en el ático, él la miraba dormir a su lado y sentía nada. Era hermosa, era joven, pero no era real. Era una construcción artificial, un accesorio más. Y por primera vez en su vida, Alejandro sintió vergüenza. La fiesta ya estaba programada, 400 invitados confirmados, prensa, inversores, autoridades locales. Era demasiado tarde para cancelar. Y más que eso, Alejandro no quería cancelar. Él quería demostrar algo. A Javier, a Elena, a todos, que él estaba bien, que había seguido adelante, que él había ganado la partida. Así que se vistió con su smoking, se colocó su mejor sonrisa y decidió que esa sería la noche perfecta. Esa noche, él pensó que nadie más sabría la verdad. ¿Alguna vez has fingido que todo estaba bien, cuando por dentro estabas destrozado en 1000 pedazos? ¿Alguna vez tuviste que ponerte una máscara y sonreír mientras tu mundo se derrumbaba a tu alrededor? Si alguna vez has pasado por esto, por una traición de alguien en quien confiabas ciegamente, deja un sí en los comentarios. Quiero saber que estás aquí conmigo, acompañándome en esta historia. En la mañana de la fiesta, Alejandro despertó antes de que sonara la alarma. Camila aún dormía profundamente. Él fue hasta la terraza del ático y observó la ciudad despertando bajo la bruma.
Los edificios que él había construido estaban ahí, recortados contra el cielo gris. Siempre los había mirado con un orgullo inmenso, pero esa mañana sintió algo diferente. Vacío. Eran solo concreto y vidrio, estructuras frías sin alma. Nada de aquello significaba lo que él creía que significaba. Recordó una conversación con Elena años atrás. Estaban en el balcón de su primer departamento, mucho más pequeño que este, tomando café. Ella le preguntó qué quería de verdad. No dinero, no éxito. De verdad. Él se rió y dijo que quería construir un imperio. Ella negó con la cabeza y dijo, «No te pregunté qué quieres hacer, te pregunté qué es lo que quieres tú». Él no supo responder en ese momento. Y ahora, años después, todavía no sabía la respuesta. Alejandro tomó su celular. Abrió los mensajes antiguos con Javier. Fotos de cumpleaños, barbacoas familiares, viajes juntos, él y su hermano sonriendo, abrazados, cómplices. ¿Cuándo fue que aquello se perdió? ¿Cuándo dejó de ver a Javier como su hermano y empezó a verlo como un empleado más? ¿Cuándo fue que dejó de importarle cualquier persona que no fuera él mismo? Cerró el celular y respiró hondo. Una parte de él quería cancelar todo, llamar a Elena, llamar a Javier, intentar entender, intentar arreglarlo. Pero la otra parte, la más grande, todavía quería ganar, todavía quería demostrar su valía, todavía creía que si aparecía en esa fiesta con Camila del brazo, con el contrato firmado, con todos aplaudiendo, nada del resto importaría. Estaba dividido entre el hombre que fue y el hombre en el que se había convertido. Camila despertó, salió a la terraza y lo abrazó por la espalda. Le preguntó si estaba nervioso por la gran noche. Él mintió y dijo que todo estaba bajo control. Ella sonrió y le dijo que él era increíble, que tenía suerte de estar con él. Y Alejandro se dio cuenta, ella no lo conocía. No, de verdad. Ella conocía la versión que él vendía al mundo, y tal vez eso fuera exactamente lo que él merecía. No sabía si funcionaría, pero por primera vez dudó de todo. Alejandro pasó el día entero en modo automático. Reunión final con los abogados para revisar el contrato. Llamada con el presidente del conglomerado confirmando los detalles. Prueba de vestuario del smoking. Todo perfecto, todo meticulosamente planeado. Camila estaba radiante. Ella había elegido el vestido rojo 3 semanas antes y no dejaba de hablar sobre la fiesta, sobre lo increíble que sería, sobre las fotos que iban a subir a las redes sociales. Alejandro solo asentía, la miraba y veía a una extraña, una actriz contratada para un papel secundario, y él era el director que había creado ese personaje ficticio. Por la tarde recibió un mensaje de Javier. «Voy a estar en la fiesta. Por el contrato, solo profesional». Alejandro lo leyó 3 veces. Escribió «OK» y lo borró. Escribió «No hace falta que vengas» y también lo borró. Al final, no respondió nada. Lo dejó en visto, como si ignorar la existencia de su hermano pudiera hacer desaparecer la traición. Cuando llegaron al Grand Hotel, ya había gente en la entrada. Fotógrafos, seguridad privada, una alfombra roja improvisada. Camila se aferró a su brazo con fuerza y sonrió para las cámaras. Alejandro sonrió también, automático, ensayado. Entraron al salón y fueron recibidos con una ovación de aplausos, empresarios estrechando su mano, elogios sobre la fusión, sobre el imperio que él había construido. Él agradecía, brindaba, reía de las bromas, pero por dentro sentía que estaba actuando en su propia vida. Javier llegó 1 hora después, solo, traje oscuro, corbata azul. Saludó a algunas personas y fue directo a la mesa reservada. No miró a Alejandro. Alejandro tampoco lo miró a él, pero sabía exactamente dónde estaba su hermano, cada movimiento, cada gesto, como si existiera un radar invisible conectando a los dos. Camila le preguntó si estaba bien. Él dijo que sí.
Ella comentó que él parecía distante. Él mintió y dijo que solo estaba concentrado, que era una noche importante. Ella aceptó la respuesta y se fue a conversar con otras personas. Alejandro se quedó solo por unos segundos, sosteniendo una copa de champán que ni recordaba haber tomado. Y entonces, el presidente del conglomerado subió al escenario para dar el discurso oficial. Alejandro escuchó el discurso como si estuviera bajo el agua. Palabras ahogadas, sonrisas borrosas, aplausos lejanos. Miró a su alrededor. Todas aquellas personas estaban allí por él, por su nombre, por su poder. Pero ¿cuántas realmente lo conocían? ¿A cuántas les importaba de verdad? Si él cayera mañana, ¿cuántas seguirían allí? Miró hacia Javier. Su hermano estaba sentado, revisando el celular. Callado, solo también. Y por primera vez, Alejandro se preguntó, ¿y si Javier no hubiera hecho aquello por maldad? ¿Y si Elena realmente necesitaba a alguien? ¿Y si él, Alejandro, había sido tan egoísta, tan ausente, tan ciego, que los empujó a los dos a eso? ¿Y si la culpa no era solo de ellos? La idea lo golpeó como un puñetazo en el estómago. Él siempre se vio como la víctima, el hombre traicionado, el hermano apuñalado por la espalda. Pero ¿y si él hubiera creado esa situación? ¿Y si todo lo que hizo, todas las decisiones que tomó, hubieran llevado exactamente a ese punto? Él abandonó a Elena. Él alejó a Javier. Él construyó esa distancia insalvable. Y ahora estaba solo en medio de una fiesta llena de gente. Camila volvió y posó su mano en el hombro de él. «Tienes que subir al escenario en un momento». Él asintió. Ella sonrió y se alejó de nuevo. Alejandro miró hacia el escenario, el micrófono esperando, los reflectores encendidos, todos esperando sus palabras. El gran momento, la consagración. Y él sintió unas ganas inmensas de salir corriendo, de desaparecer, de estar en cualquier lugar menos allí. Pero no se fue. Se quedó paralizado, atrapado entre lo que debía hacer y lo que quería hacer, entre la máscara y su verdadero rostro, entre la mentira y la verdad. ¿Y si él no fuera suficiente? ¿Y si aún con todo aquello, con todo ese éxito desmedido, él siguiera estando vacío? ¿Y si hubiera perdido las únicas cosas que realmente importaban? El presidente terminó el discurso y llamó a Alejandro al escenario. La gente aplaudió. Él comenzó a caminar. Y entonces las puertas dobles del salón se abrieron con un estruendo. Elena entró sola. Llevaba un vestido sencillo, azul oscuro, y una barriga de 6 meses imposible de ignorar. Ella no corrió, no gritó. Simplemente caminó despacio por el pasillo central, entre las mesas, mientras todas las cabezas se giraban. El salón entero se congeló. Las conversaciones murieron al instante. El sonido de sus tacones sobre el mármol resonaba como latidos de corazón. Alejandro estaba a mitad de camino hacia el escenario. Se detuvo. Camila, que estaba en la mesa principal, se levantó despacio, sin entender nada. El presidente del conglomerado frunció el ceño. Javier se levantó de su silla pálido como un fantasma. Elena siguió caminando, directo hacia el centro del salón. Ella miró a Alejandro. No había rabia en sus ojos, solo una calma aterradora. «Perdón por interrumpir». Su voz era firme, clara, pero necesitaba que todos aquí supieran una cosa. Alejandro intentó hablar, pero no salió nada de su boca. Ella continuó. «Este hombre de aquí, Alejandro Vargas, construyó todo lo que ustedes están viendo. Edificios, empresas, fortuna. Pero se olvidó de construir una cosa: carácter». Algunas personas susurraron, otras sacaron sus celulares para grabar. Él me tiró a la basura como si fuera un desecho. Dijo que yo ya no servía para la vida que él quería. ¿Y saben quién estuvo ahí cuando más lo necesité? Ella se giró hacia Javier. Su hermano. Javier dio un paso al frente con las manos temblando. Elena continuó alzando la voz. «No vine aquí a pedir nada. No quiero su dinero.
No quiero sus disculpas. Vine porque ustedes necesitan saber quién es el hombre al que tanto admiran. Un hombre que descarta personas, que usa a la gente como escalones, que construye imperios sobre ruinas emocionales. Ella respiró hondo y colocó una mano sobre su vientre. Este bebé de aquí no es problema de él. Nunca lo será. Pero quería que él lo viera. Quería que él supiera que la vida continuó, que el amor verdadero existe y que no tiene nada que ver con dinero o poder. Alejandro se quedó inmóvil. Todos los ojos estaban clavados en él. Camila se alejó, avergonzada. Los fotógrafos no paraban de registrar todo. El presidente del conglomerado ya se estaba retirando y Alejandro se dio cuenta. Había perdido. No la empresa, no el dinero, sino todo lo que realmente importaba. Subió al escenario lentamente, tomó el micrófono. El silencio era absoluto y sepulcral. Ella tiene razón. Las palabras salieron bajas, rotas. Elena tiene razón sobre todo. Él la miró a ella, luego a Javier. Yo construí todo esto y los perdí a todos ustedes. Y no fue porque ustedes me traicionaran, fue porque yo los abandoné primero. Su voz falló. Pasé la vida entera queriendo ser admirado y olvidé ser humano. Sacó el micrófono del soporte y bajó del escenario. Caminó hasta Elena, se detuvo frente a ella. Perdóname por todo. Ella no respondió. Simplemente se dio la vuelta y salió, con Javier a su lado. Alejandro se quedó allí, en medio del salón vacío de sentido, mientras la gente comenzaba a irse. 6 meses después, Alejandro estaba en una pequeña cafetería en el centro de la ciudad. No era un lugar sofisticado, no tenía candelabros de cristal, solo mesas de madera, café fuerte y una ventana que daba a la calle transitada. Iba allí todas las semanas ahora, siempre a la misma hora, siempre solo. Camila había desaparecido de su vida la noche siguiente a la fiesta, sin despedidas, sin explicaciones. Simplemente se esfumó, como toda ilusión desaparece cuando se enciende la luz. La fusión con el conglomerado fue cancelada. Las noticias sobre la fiesta circularon por internet durante semanas. Alejandro se convirtió en un meme, en una burla. Se convirtió en el ejemplo de lo que no hay que ser. Perdió contratos, perdió prestigio, pero no perdió la empresa. Y extrañamente, no le importó tanto como imaginó que le importaría. Redujo el tamaño de la oficina. Despidió a la mitad del equipo. Volvió a trabajar con proyectos más pequeños, construcciones más humanas, menos ostentación, más propósito, y por primera vez en años dormía tranquilo. Aquella tarde, mientras revolvía su café, miró a través de la ventana. Elena y Javier cruzaban la calle. Ella empujaba un cochecito de bebé. Javier caminaba a su lado cargando bolsas de compras. Se reían de alguna cosa. Una escena simple, cotidiana, pero real. Más real que cualquier cosa que Alejandro hubiera vivido en los últimos años. Elena miró hacia la cafetería. Sus ojos se cruzaron con los de él. Por un segundo, el mundo se detuvo de nuevo, pero esta vez no había rabia, no había dolor. Solo un reconocimiento silencioso, un saludo sutil con la cabeza. Ella siguió su camino con Javier. Alejandro los observó hasta que desaparecieron en la esquina. Terminó su café, pagó la cuenta, salió a la calle. El sol se estaba poniendo, tiñendo el cielo de naranja y rosa. Él respiró hondo. Ya no tenía el ático, ya no tenía a Camila, ya no tenía el imperio con el que soñó, pero tenía algo que no tenía hacía mucho tiempo: paz. Él no venció al mundo, pero venció a lo que había dentro de él. Alejandro aprendió de la peor forma posible que las conquistas no llenan los vacíos del alma, que los edificios no te devuelven el abrazo, que los aplausos no calientan una cama vacía. Pasó años construyendo una versión de sí mismo que el mundo admirara, pero olvidó construir un hombre que él mismo pudiera respetar. Y cuando todo se desmoronó,
Cuando la máscara cayó al suelo de mármol de aquel salón, finalmente lo vio. No fueron Elena y Javier quienes lo traicionaron, fue él quien se traicionó a sí mismo. Todos los días, en cada elección egoísta, en cada momento en que puso su imagen por encima de su esencia, el dolor de la humillación pública fue devastador. Pero el dolor de darse cuenta de en quién se había convertido fue peor. Lo tenía todo y no tenía nada, porque todo lo que acumuló eran cosas, y las cosas no te sostienen cuando caes, no te perdonan cuando te equivocas, no te aman cuando eres simplemente humano. Hoy Alejandro ya no es el mismo. Aún trabaja, aún construye, pero ahora construye diferente. Mira a los ojos de las personas, pregunta cómo están y realmente escucha la respuesta. Dejó de actuar para el mundo y comenzó a vivir para sí mismo, no de la forma egoísta de antes, sino de la forma honesta, vulnerable, real. Nunca más volvió a hablar con Elena o Javier, y está bien así. Algunos puentes se queman para siempre, algunos errores no tienen vuelta atrás, pero él carga con la lección. La herida cicatrizó, pero la cicatriz permanece, y él no quiere que desaparezca. Porque es ella la que le recuerda todos los días. Puedes tener el mundo entero y aún así estar completamente perdido. El verdadero éxito no está en cuántas personas te aplauden. Está en cuántas realmente llorarían si tú te fueras. Si esta historia te tocó de alguna forma, si sentiste algo real, deja tu like aquí. Eso me demuestra que estoy en el camino correcto y me da fuerza para seguir trayendo estas historias para ti. Cuéntame en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Leo todos los comentarios y me aseguro de responder a cada uno con cariño. Tu presencia aquí importa. Y si crees en el poder de historias como esta, suscríbete al canal. Estamos solo en el comienzo de esta jornada. Y cada suscripción nueva me da la certeza de que vale la pena continuar. No te vayas todavía. He dejado 2 historias increíbles en la pantalla para que elijas y las veas ahora mismo. Te encuentro en el próximo video.